Los profetas. Introducción. El término profeta se refiere a una persona escogida por Dios para ser un intermediario entre la humanidad y la divinidad. El profeta ha tenido una experiencia personal con Dios, recibiendo de él la misión de comunicar su palabra y como consecuencia de ello habla en su nombre a los seres humanos. El profeta tiene cualidades de interceder por el pueblo ante Dios y a su vez es ser mensajero de su palabra. Su carisma de interpretar la historia desde la perspectiva de Dios lo hace ser un profeta. A veces se utiliza el término de profeta para designar a alguien que predice acontecimientos futuros, generalmente cuando lo hace interpretando señales o basado en una revelación sobrenatural. Pero la función de un profeta es clara, son quienes comunican la palabra de Dios. Si bien la palabra profeta deriva del griego profetes, cuyo significado es de mensajero, portavoz. El uso de la palabra profeta con sentido estrictamente monoteísta se remonta a la cultura de los hebreos a través de la palabra nabí, término que gradualmente fue introduciendo y empleando por los cultos judíos, cristianos y musulmanes. ¿Quién es el profeta? Los libros proféticos son un género literario que pintan la lucha por la fidelidad a Dios por parte de un pueblo infiel. Los profetas se convierten así en luz del pueblo de Dios, los que mantienen la fidelidad a la alianza, los creadores de la esperanza en el futuro. Las palabras hebraicas que la Biblia usa para llamar a los profetas son Nabí, José. La más frecuente es Nabí, el que habla con vehemencia, bajo el influjo de una fuerza superior, un inspirado. La palabra profeta es griega y significa hablar el nombre de. Por tanto, el nombre profeta indica claramente la misión de estos hombres. El profeta es el que habla el nombre de Yahvé. Es su voz viva en medio del pueblo para recordar las promesas entre Dios y su pueblo, para enderezar y corregir. Por tanto, tiene doble finalidad: anunciar y denunciar. En la Biblia también los profetas son llamados como guardianes del pueblo, centinelas de Yahvé, son hombres de fuerte personalidad y espiritualidad. Intermediarios, siervos de Yahvé, son hombres que bajo el impulso de Dios comprenden lo que está sucediendo y transmiten al pueblo un continuo llamado a la conversión y a su misión. Es discernir la voluntad de Dios sobre el presente del pueblo para proyectarlo a un futuro de esperanza y de salvación. ¿Cómo nació el profetismo? En el plan de salvación, Dios siempre ha llamado a algunas personas a quienes envió a su pueblo. Sin embargo, cuando hablamos de profetas, nos referimos a aquellos que dejaron escritos su pensamiento y sus profecías y constan en el canon bíblico. ¿Cuáles son las enseñanzas principales de los profetas? Recordarles la alianza, reprocharles la infidelidad y las consecuencias de esa infidelidad si no se convierten, juicio y condena, la restauración como esperanza, el resto, el mesianismo, la perspectiva escatológica, es decir, la proyección de las promesas proféticas más allá del tiempo. ¿Qué características tienen los profetas? Un llamado de Dios. Esa llamada reviste al profeta de una misión, ser la voz de Dios. Esa llamada nace siempre en una experiencia fuerte de Dios. La misión trae consigo contrariedades y cruces, pero el Señor les protege y les ayuda. La palabra profeta es la transliteración de un vocablo griego compuesto derivado de pro, que significa antes, hacia, y de phechein, que significa decir. Así, un profeta es alguien que transmite mensaje de lo divino a lo humano, incluyendo ocasionalmente que predice eventos futuros. En una interpretación diferente significa defensor u ordenador.
En hebreo, el vocablo Nabí, portavoz, tradicionalmente traducido como profeta, la segunda subdivisión del Tanaj Nabí. El significado de Nabí es tal vez descrito en Deuteronomio 18:18, donde Dios dice: y pondré mis palabras en su boca, les diré todo lo que les ordenaré. Así, el Nabí fue pensado ser la boca de Dios. Los profetas se dividen en dos, en profetas mayores, que son 4, y son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, que son 12, y son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los profetas mayores se describen como mayores porque sus libros son más largos y su contenido tiene una trascendencia amplia, incluso global. Los profetas menores se clasifican como menores porque sus libros son más cortos, aunque Oseas y Zacarías son casi tan largos como Daniel, y el contenido es más específico. Esto no significa que los profetas menores sean menos inspirados que los profetas mayores. Simplemente es una cuestión de que Dios decidió revelar más a los profetas mayores que a los profetas menores. Tanto los profetas mayores como los menores suelen estar entre los libros menos populares de la Biblia para los cristianos. Esto es comprensible por el lenguaje profético inusual y las constantes advertencias y condenas registradas en las profecías. Sin embargo, hay mucho contenido valioso que estudiar en los profetas mayores y menores. En Isaías y Miqueas leemos sobre el nacimiento de Cristo. En Isaías aprendemos el sacrificio expiatorio de Cristo. En Ezequiel, Daniel y Zacarías leemos sobre el regreso de Cristo. Aprendemos de la santidad, la ira, la gracia y la misericordia de Dios en todos los profetas mayores y menores. Por eso merecen nuestra atención y estudio. Dentro del cristianismo, Juan el Bautista es considerado el último profeta, precediendo a Jesús de Nazaret, quien además de sus otros títulos, Mesías, Salvador, Rey de Reyes, Hijo de Dios, etc., es a su vez considerado el mayor de los profetas. Profetas mayores. El adjetivo mayor hace alusión a la extensión de cada uno de los libros, no a su importancia o autoridad. El primero de ellos es Isaías. Vivió en el siglo VIII a.C., unos años antes del destierro. Es el profeta mesiánico, cuyas palabras golpean y consuelan. Le tocó vivir la tiranía de Asiria, que conquistó primero el norte de Palestina y luego Jerusalén. Es un profeta de ciudad y participaba activamente en los asuntos de las clases dirigentes. Interviene enérgicamente contra la corrupción de Judá y Jerusalén. El libro del profeta Isaías ha sido escrito por varios profetas discípulos de Isaías. Jeremías vivió en el siglo VII a.C., profeta muy delicado, dotado de gran sensibilidad, tímido y emotivo. En él pugnaba la necesidad de paz y ternura con la dureza del mensaje que tiene que anunciar, porque vivió momentos terribles para su pueblo. El periodo de la humillación y del exilio. 2 yugos azotan al pueblo, Asiria y Egipto. ¿Cómo sacudirse de este yugo? Ezequiel vivió en el siglo VII a.C. Es el profeta del cautiverio del exilio de Babilonia, a donde fue deportado. En su libro, lleno de esperanza y de consejos, busca tener viva la fe del pueblo, pero es un profeta de personalidad compleja. Jerusalén estaba en poder de Babilonia, y fue aquí donde fue llamado por Dios para que llegara a ser bandera y centinela para la casa rebelde de Israel. Su misión se desarrolla toda en el exilio, entre los desterrados.
es propenso al abatimiento y visiones raras. Para nosotros, pertenece a la casta sacerdotal o levita, impulsor del culto, los ritos y el anhelo de santidad. Daniel vivió en el siglo VIII. Es de carácter totalmente distinto a los anteriores. La primera parte de su obra consta de narraciones en el periodo de Babilonia. La segunda trata de visiones en la que se presentan las grandes fuerzas impulsores de la historia. Características literarias de los profetas. Los profetas, como hombres de la palabra, usan muchos géneros literarios para transmitir el mensaje de Dios. Los principales son estos: los relatos de su vocación, hechos de la historia de su pueblo para evidenciar la presencia de Dios dentro de la historia. Oráculos son una declaración solemne hecha en nombre de Dios. Los oráculos pueden ser de juicio, donde se da el juicio de Dios contra una persona o un pueblo. Oráculos de felicidad, que son promesas de salvación. Acciones simbólicas no son palabras, sino hechos que luego explican al pueblo. Parábolas, que son comparaciones. Ahora veamos las características literarias en estos profetas. Isaías es un hombre con una cultura muy profunda, rica y erudita. Su estilo es considerado de los más puros y clásicos. Usa el recurso de los oráculos. Jeremías, su estilo es menos imaginativo que el de Isaías, pero tiene gran expresividad y fuerza interna. Es un estilo hondo, profundo, sensible, muy vivido. Cuenta sus luchas, dudas y gritos angustiosos. Casi es un retrato de su propia vida. Usa imaginaciones sugestivas como el yugo roto, la viña, etc. Usa también el recurso de acciones simbólicas y visiones que tienen este esquema: el mandato de Dios, la ejecución del profeta y el discurso que explica el significado de la acción simbólica. Ezequiel es un hombre fuertemente dotado por influjo de la literatura oriental de Babilonia, de vivísima fantasía e imaginación místico. Usa visiones en la que actúa y participa, acciones simbólicas, algunas extrañas. Usa el género apocalíptico enigmático con narraciones, oráculos y visiones. Las narraciones son casi todas en primera persona, lo que da un fuerte temple autobiográfico a cada página. Por la unidad, sistematicidad y coherencia de la estructura del texto, podemos llamar a Ezequiel el primer dogmático del Antiguo Testamento. Daniel es el único libro escrito en las tres lenguas bíblicas, hebreo, arameo y griego. Utiliza el género apocalíptico lleno de alegorías, visiones, imágenes extrañas y grandiosidad. Usa la moral para dar lecciones. Los personajes y las naciones se transforman en bestias u otros seres fantásticos. Los años y los números son tratados de una manera simbólica. El tiempo presente y el futuro se mezclan para dar una visión sintética de la historia humana. Profetas menores. El término menor se refiere a la longitud de cada libro, que van desde un solo capítulo a 14, e incluso el más largo es corto en comparación con los libros de los profetas mayores. Se les conoce como menores porque son menos extensos que los profetas mayores y no menos importantes. Abdías, el libro más corto de la Biblia, tiene solo 21 versículos y menos de 600 palabras. Los 12 profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los profetas menores son ricos en profecías mesiánicas, expresiones del amor de Dios por todas las personas y su llamamiento a vida de amor y felicidad.
También tratan de promover el arrepentimiento entre el pueblo de Dios y otros por las ofensas contra el Señor y la alianza, además de revelar las consecuencias de no arrepentirse. Debemos llevar a cabo la misión profética de comunicar la palabra de Dios de manera nueva e innovadora, incluso si no decimos mucho como Abdías. Con el texto de Oseas comienza la serie de los 12 profetas menores y la invitación es que al menos lean uno de los libros para tener una comprensión de la visión que tenían para su tiempo y para épocas futuras en la gran mayoría de los casos. Los profetas menores de la Biblia fueron, en su mayor parte, personas comunes y corrientes. Sin embargo, Dios llamó a cada uno de ellos para que transmitieran su mensaje. El ministerio que desarrollaron fue significativo para las regiones específicas de los reinos del norte o del sur de Israel en ese momento. Su mensaje continúa vivo y gran parte de lo que profetizaron tuvo cumplimiento en el momento oportuno. Los profetas menores representan la quinta y última sección de los libros del Antiguo Testamento. Recordemos de nuevo que estos libros proporcionan mensajes que contienen promesas, garantías y advertencias sobre la desobediencia a Dios. Además, la compilación de estos libros nos hablan del Mesías venidero y del nuevo pacto que Él traería. Cristo es el profeta más grande. Cada uno de nosotros también participamos en la misión profética de Cristo. En conclusión, los profetas tienen diferentes funciones. La primera es anunciar una buena noticia a la gente que ha sido pisoteada por las injusticias de los reyes y superiores de su tiempo. La segunda es de denunciar los malos reyes y autoridades que no están ejerciendo la justicia ni respetando el derecho que les pertenece a los ciudadanos. Tercera función de un profeta es que está inserto en el pueblo y sabe lo que le aqueja al pueblo. Cuarta función es que el profeta es elegido del pueblo para que vele por el pueblo. Y quinta función, y la más importante del profeta, es un enviado por Dios para anunciar su palabra a un pueblo rebelde. Los profetas tienen su autoridad como llamados y enviados de Dios. Tienen una finalidad concreta, que se cumpla la alianza entre Dios e Israel en toda su dimensión social, religiosa y política. El procedimiento o medio que emplean es la denuncia de la infidelidad y la exhortación a la conversión, y el soporte que emplean es el oráculo de sus diversas formas. Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, sino por medio de los laicos. Él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra. Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente. Los laicos cumplen también su misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo, comunicando con el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos, esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realizan en las condiciones generales de nuestro mundo. Este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes como a los fieles. Los fieles laicos que sean capaces de ellos y que se formen para ello también pueden prestar su colaboración en la formación catequética, en la enseñanza de las ciencias sagradas y en los medios de comunicación social.
tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres. Por lo tanto, el mundo necesita profetas. Juntos debemos continuar la tarea de la evangelización como profetas del siglo XXI. Vivamos nuestra misión bautismal y digamos al mundo que Jesús los ama. Compartamos la buena nueva porque también tenemos algo importante que decir. Estás en el canal Abraham 3 Puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para llegar a más personas.